Y vamos a continuar con un tema que tiene que ver y que lo adelantábamos con Adrián Salonia cuando comenzábamos este programa, y tiene que ver con el bullying, esta violencia que ejercen los chicos en el colegio contra un compañero. Muchas veces ese compañero, esa persona la que es víctima, lo puede expresar y de hecho lo hace, y otros no lo hacen. Un caso muy particular ocurrió en España con un chico de 11 años que tomó la drástica determinación de quitarse la vida. Si bien en los últimos meses iba dando algunos síntomas de que no quería ir a la escuela los días lunes, de que no quería ir a la escuela, una situación que los padres nunca sabían lo que estaba sucediendo con sus propios compañeros. Es por eso que este tema vamos a desarrollar hoy, Adrián, con invitadas que pueden hablar mucho, no de este caso en particular, sino lo que queremos es también advertir a los padres y a los docentes qué tips hay que tener en cuenta, qué puntos a tener en cuenta para evitar y para colaborar cuando estas cargadas pueden terminar en tragedia. Sí, se conoce como bullying, y ya está en comunicación con nosotros Carmen, la mamá de Diego. Carmen, la saluda Adrián Salonia, le mando desde Buenos Aires un fuerte abrazo. Gracias por atendernos. ¿Cómo está? Hoy estoy un poquito caída, pero bueno. Carmen. Sí, dígame. Para comenzar la entrevista, uno de las informaciones que ha llegado aquí a Buenos Aires es que Diego, su hijo, nunca manifestó que estaba pasando una situación complicada en el colegio. ¿Esto es así? Sí, perfectamente así. Nunca nos dijo nada, nada. Nada más que presentaba síntomas y lo que menos imaginábamos es que era eso. Carmen, le dolía mucho la cabeza. Sí, dime. No, precisamente eso le queríamos preguntar, ¿cuáles eran los síntomas que él tenía o que al menos ustedes notaban? Pues mira, le dolía mucho la cabeza, la tripa, y los lunes, como tú has dicho, eran matadores. A partir del domingo por la tarde ya empezaba con dolor y a revolverse un poco. Pero nunca pensamos que le estaba pasando nada, nunca. Carmen, ¿usted sabe qué le hacían a su hijo, sus propios compañeros? Todavía no, porque, han ido a declarar, pero no me han dejado escucharlo ni a mí ni a mi marido para que no sufriéramos. Hasta que no llegue el juicio no nos vamos a enterar. Carmen, ¿cómo se compone su familia? ¿Usted tiene otros hijos? ¿Cómo era la relación de Diego con ustedes? Era maravillosa. Él era muy feliz con nosotros, muy feliz. Era especial, se preocupaba de todo, si habéis visto la carta, se preocupaba de todos. ¿Qué le dijeron en el perdón, Adrián, pero qué le dijeron en el colegio? Usted pudo hablar seguramente, que habló con los docentes, con los directivos. ¿Qué les dijeron? ¿Qué pasaba en el grado de Diego? Hablé con la tutora y el día 30 de septiembre ella me dijo que todo estaba bien. Y yo la dije, le encuentro algo raro. Me dijo, ¿qué va? Si está muy contento y todo está bien. Ahora, Carmen, hay una versión, usted me lo va a confirmar o no. ¿Alguna docente le dijo a su hijo en algún momento que era necesario pasar por esas burlas, esas cargadas, para que uno sea más fuerte en el día de mañana? Según han comentado los niños que han ido a testificar, sí, una. ¿Una maestra le decía eso? Sí. ¿Y usted qué palabras tiene con esos niños y con los padres de esos niños que burlaban a su hijo? ¿Qué siente hoy por ellos? Pues la verdad, siento odio por ellos, por lo que han hecho a mi hijo. Y por otro lado siento pena porque cuando sean más mayores, pues van a ser más o menos unos delincuentes por las maneras que son. Carmen, nosotros hoy hablábamos aquí en el canal y lo veníamos hablando, este tema lo tratamos durante toda la semana en los distintos programas, que esto que ocurrió en España, aquí en la Argentina sucede
las cargadas, las peleas, muchas veces chicos que resultan apuñalados por sus propios compañeros, unas sanciones y toda una historia detrás de cada familia, tanto de la víctima como de los agredidos. ¿Cuál es el mensaje que usted le puede dar en medio de tanto dolor como el que está sintiendo por la muerte de su chiquito de 11 años a los padres para que tengan en cuenta algunos detalles de los chicos que, como usted, posiblemente nunca supo que a su hijo lo trataban mal sus compañeros, lo cargaban? Sí, pues por desgracia nosotros no nos hemos enterado que estos eran los síntomas que recibían los niños acosados. Que ahora yo nada más que quiero extender a todos los padres que en cuanto vean que sus hijos tienen algún síntoma, que presten a lo mejor más atención aunque nosotros estábamos pendientes, que les lleven, aunque yo les llevaba al médico y todo, a psicólogos o algo, que es lo que están ahora diciendo. Ahora, Carmen, él fue un pequeño gran hombre, porque los preservó. Sí. Él todo lo que pasaba lo procesaba solo. Sí. La escuché decir esta semana en una entrevista, cómo él pudo manejar esa situación. O sea, ustedes en la mesa jamás notaron nada. Dejó de comer, no le apetecía comer mucho, pero yo pensé que era por todo el estudio, como era muy exigente consigo mismo, quería llevar todo perfecto, pensé que era por eso. Está en nuestros estudios una docente, Alicia Lainio, sí, y una psicóloga, Elvesia Trigo. Si quiere Elvesia, puede hacerle una pregunta a la mamá que la está escuchando. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo está? Estoy un poquillo regularcilla. Sí. Regularcilla estoy. Sí, eso es lo que yo estaba escuchando, que se siente un poco decaída, ¿no? Sí. Y la verdad que no es para menos, Carmen, que usted esté decaída. Sí. Usted acaba de perder hace unos meses a su hijo en una situación, Carmen, donde usted quedó totalmente desamparada porque nadie pudo acompañarla frente a sus consultas como para decirle, vamos a ver de qué se trata esto que presentaba su hijito, que era disfonía, que había adelgazado, que no quería ir a los cumpleaños. Usted y su esposo, yo quiero decirle desde acá, desde Argentina, desde C5N, desde este programa, que realmente no sabe cómo y cuánto la comprendo, porque usted quedó totalmente sola. ¿Usted se da cuenta de lo sola que quedó? Mucho, muy grande, muy sola, muy sola, muy sola. Porque a mí me parece que esto es importante, Carmen, que yo le haga llegar a usted, para que la culpa la guarde en algún lugar y se dé cuenta que usted y su esposo fueron padres realmente responsables, que fueron padres que se ocuparon, fueron padres que fueron a los médicos, pero en los pediatras o los pediatras, después vamos a hablar de la escuela, pero no fueron capaces de decirle a usted, mire Carmen o mire señora, un niño que deja de comer, un niño que deja de estar con sus compañeros e ir a los cumpleaños, un niño que de repente insiste en que no quiere ir a la escuela, hay que ver qué es lo que le está sucediendo. Yo lo que quiero es aliviarla un poco, Carmen, desde acá. La verdad que de todo corazón se lo digo, porque me pongo en su lugar la pérdida, una pérdida tan dolorosa, tan difícil, ¿no es cierto?, donde usted no pudo atajar en ese momento a su hijo, hubiera querido, hubiera dado seguramente usted la vida por atajar a su hijo y que no tomara él esa impulsividad, esa acción, ese momento, ¿no es cierto, Carmen? Es cierto, es cierto. Entonces, yo lo que le diría es... Escucha. Sí. Te voy a pasar a mi marido para que él también hable. ¿Te parece bien? Como dispongan los conductores. Sí, por favor. Perfecto. ¿Cómo está el nombre de su marido? Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias. Un besito muy grande. Muchas gracias. Un fuerte abrazo desde Argentina. Manuel. Sí, soy yo, el padre de Diego. Dígame. No, Manuel, simplemente ya para finalizar, también, bueno, llamamos para respaldarlos, para acompañarlos en este difícil momento. Simplemente, recién nuestra compañera Janina le hacía esta pregunta a Carmen.
¿Qué pasa con el colegio? ¿Qué pasa que esas maestras fueron poco profesionales o no quisieron darse cuenta? ¿Qué piensa usted? ¿Qué pasó en ese colegio que tampoco se dieron cuenta de lo que le estaban haciendo a su hijo? Bueno, pues yo supongo, y suponemos en este caso tanto mi mujer como yo, que de alguna manera pues puede haber, hay casos según los profesores. En algunos casos efectivamente no podemos, llamémoslo así, ponernos a todos o llamémosle de la misma manera. Habrá casos en el que haya profesores que evidentemente no se hayan podido dar cuenta, otros indudablemente que sí que lo han sabido siempre y han decidido ocultarlo. Y lógicamente, bueno, es decir, yo recuerdo, por ejemplo, que Diego pues nos hablaba fenomenal de su señorita de matemáticas. Siempre nos ha hablado bien de la señorita de matemáticas. Con lo cual, por ejemplo, es decir, Diego, esa mujer la quería. Entonces, igual que no era así con otros profesores, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues de alguna manera a lo mejor nosotros lo vinculábamos también a que, lógicamente, estamos hablando de un centro religioso, en algunos casos los sistemas de enseñanza, digamos que están caducos, entonces las personas que, bueno, gente joven que, por ejemplo, fue un profesor puntualmente, que un chico joven, a cubrir una vacante en un momento determinado y nos hablaba fenomenal, creo que se llamaba Juan, que si hay que ver ese profesor, pues lo a gusto que aprende papá, porque no nos hace memorizar, nos explica las cosas. Su forma de trato no es, había dejado atrás la vieja usanza esta de la letra con sangre entra, ¿me explico? Bien. Entonces, es decir, hay profesores y profesores, ¿no? Yo en este caso, y tanto mi mujer como yo, lo que sí estamos de alguna manera responsabilizando principalmente es a la figura del director, es decir, que es el mayor responsable. Y porque lo que está claro es que, como ya nuestro abogado ayer presentó en un programa de televisión, nosotros hemos tenido muchas denuncias, nos han dicho que mentíamos, pero las denuncias están ahí. Y él las expuso ayer en un programa televisivo. Como que nunca ha ocurrido nada en el colegio. No, en el colegio han ocurrido, y yo supongo que en este momento que ha habido este escándalo, digo yo, si no son muy tontos, intentarán contenerlo de alguna manera. Pero la mierda está escondida debajo de la sombra. Manuel. Y es lo que se ha hecho. Muchas gracias, quería conocer esa respuesta. Le mandamos un fuerte abrazo de aquí de Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, y mi mujer es que pues, no ha podido llegar a la entrevista porque está súper agotada y cansada. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, Manuel. La verdad que cuánto dolor, ¿no? Cómo poder explicarlo. No se puede explicar, es inentendible, pero creo que desde aquí al menos podemos hablar de este tema de las agresiones que reciben muchas veces chicos en las escuelas, tanto en primaria como en secundarias, de sus propios compañeros, y que pasan desapercibidas muchas veces por los docentes y que pueden terminar realmente mal. Sí, le podemos preguntar a Helvecia Trigo si cuando un niño es víctima de bullying, él siente culpa, o sea, siente que algo está haciendo mal, por eso recibe esas burlas. ¿Helvecia? Sí, siente que se lo merece, ese es el problema, que justamente ese chico que es tomado, que es el más vulnerable, que es el más sensible, que es el más frágil y que recibe toda esa catarba, digamos, de humillaciones, malos tratos, agresiones, evidentemente siente culpa y piensa que algo habré hecho para merecer todo esto, lo siente como que merece ese castigo. Pero lo más terrible de todo esto es el silencio, porque yo creo que lo que hay que destrabar en la situación del bullying, y me parece que en la Argentina estamos haciendo un muy buen trabajo, fíjense que en España esto no pasó, estamos acá trabajando muchísimo con el tema ya hace muchísimos años. Me parece que es importante concientizar, sobre todo a los profesionales, a los docentes, que cuando aparecen estas situaciones, porque ¿quiénes se enteran de lo que está pasando? Los mismos chicos. Los chicos saben a quién bulean, de qué manera, a quién están todo el tiempo toreando, los chicos lo saben, pero hay que darles a los chicos la palabra de decir, acá se puede hablar de esto, se puede empezar a hablar si te hostigan, no guardarlo en silencio, porque a veces ocurre que el niño, y esto quiero aclararlo,
no siempre le puede confiar a los padres lo que pasa en la escuela, porque se siente tan humillado y tan avergonzado de lo que le pasa que le da pudor contarle a los papás, mirá lo que me están haciendo. Además, el niño, no, como se muestra en la casa, no se muestra en la escuela, se muestra de manera diferente. Sí, pero los chicos aparte no verbalizan esto, lo hacen a través de síntomas. Diego presentó síntomas. O sea, síntomas graves, síntomas que los padres, bueno, llevaron al médico, un chico que había dejado de comer, que había descendido de peso. Estamos hablando de una criatura, de un nene muy chiquito, de tan solo 11 años, que no quería ir a la escuela, que los domingos a la tarde comenzaba a descomponerse porque no quería ir a la escuela el día lunes. Sí. Alicia Lainio es docente, que también, bueno, trabaja en relación a este tema, y desde los docentes, más allá de este caso particular, ¿de qué manera se puede trabajar y si realmente se está trabajando en todas las escuelas? Mira, yo a través de mis 48 años de servicio, realmente fueron servicios docentes, te puedo decir que recién ahora sale una ley que tanto en la Nación como en la provincia de Buenos Aires, en ningún caso se menciona la palabra bullying. Estamos hablando de una enumeración de principios que apuntan puntualmente a la promoción de la convivencia, lo leo textual, y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas. Ahora, lo que antes llamábamos la broma pesada, que se hacía un día, 2 días, 3 días, y el victimario, llamémosle, de esa broma lo asumía como tal. Hoy se convierte en bullying, ¿en qué momento? En el momento que persiste en el tiempo y se transforma en una agresión, a veces física, a veces psicológica, a veces poner en evidencia algún tipo determinado, así sea, te fue mal en una evaluación, sos un burro, y el chico lo percibe. Sí, por burro, entre comillas, o por traga, ¿no? Exactamente, porque bueno, claro, acá la mamá hablaba de que era un excelente alumno. Claro, o a las chicas se les da mucho porque sos muy linda, o porque vos usás tal o cual clase de calzado o de ropa. Desde la escuela se pueden hacer muchas cosas. Lo que pasa es que no siempre, acá voy a salir un poco en defensa de los docentes, que somos esos docentes de alma, no el docente que va y que tristemente muchos docentes se van a poner en contra mío con esto que digo, pero que van 4 horas. En este momento la problemática de la escuela es que se transforma al docente en un receptor de problemáticas sociales que van muchísimo más allá de la elaboración y de la preparación de sus clases y de los contenidos. Nos encontramos a veces con clases de 36 alumnos, donde no todos los docentes están preparados para ver qué le está pasando puntualmente a un caso, a uno de esos chicos. Sí. Sí. Adelante, adelante. Entonces, tenés que tener una cierta experiencia para decir, bueno, lo hablábamos hoy fuera de cámara con Elvesia, transgredir de buena manera, si hay una forma buena de transgresión, y decir, bueno, yo hoy no voy a tratar, yo particularmente de matemática, hoy no voy a tratar el área del cuadrado. Hoy veo que hay chicos que se están peleando, hay uno a lo que le están agrediendo, un chico que permanentemente está solo, que no juega en el recreo, que no se integra. Entonces, vamos a trabajar con esa clase. Si usted tiene que dejar a un lado su materia para atender las necesidades del aula, usted lo hace. Absolutamente. ¿Y de qué manera en ese caso puntual que usted dice? Yo voy a contar un caso puntual, no soy partidaria del yoísmo, pero me pasó esto, lo más próximo que tuve este año, en un grupo que no eran tantos chicos, 30 chicos, pero sí muchas agresiones entre el grupo en general. Hubo un día que se asignó desde la dirección de escuelas para 1 hora de lectura. Hablé con la directora y le dije, yo no voy a dar 1 hora solamente de lectura. Voy a utilizar las 4 horas para darle primero una forma diferente al esquema de la clase. No el chico sentado en trencito uno tras de otro, sino se van a sentar en círculo. Los vamos a enfrentar, vamos a utilizar sí esa hora para leer. Y después tomé un texto que bajé de Google y les planteé a ellos que se miraran bien a los ojos cada uno, con la luz muy baja. Y les dije simplemente, tengan en cuenta siempre
que lo que ustedes dan vuelve. Y lo que sos se convierte en la huella que vas a dejar en el otro. Entonces les empecé por que ellos pensaran en cada uno de sus compañeros y le pidieran disculpas por algo que habían hecho mal a un compañero determinado. Y que a continuación de eso le agradecieran por algo bueno que ese compañero había hecho por ellos. La clase no terminó ahí. Yo les dije que esto terminaba en eso. Las respuestas fueron increíbles, maravillosas, porque el hecho de que terminaran llorando muchos de ellos, pidiéndole disculpas a un compañero, hasta a un profesor, al cual, por su juventud, no vamos ahora a analizar la causa, porque no hace el caso, también en cierta forma lo agredían. Terminé la clase y les entregó una hoja a cada uno donde tenían que poner de cada compañero qué era lo mejor que tenía. Aún esos que se peleaban y que era una pelea terrible. Al cabo de una semana yo recogí eso. Todo esto me llevó un tiempo que no me permitió dar matemática. Claro, pero bueno, pensó también en... Pero sí me sirvió para que ese grupo empezara a integrarse. Hubo algún conflicto a fin de año, que yo por razones de salud no estuve a fin de año, pero cambió totalmente el panorama. Ahora, ¿qué exactamente? Ahora, La dinámica del grupo. El niño agresivo, ¿no sabe ponerle palabra a los sentimientos? Por supuesto, justamente, a los chicos hay que enseñarles cada una de sus emociones. Esa es una técnica muy interesante que habría que implementar en las escuelas. Cómo llega ese niño, cuando está contento, que lo pueda expresar, que lo pueda decir. También los padres tendrían que hacer esta función, ¿no? Mira, ahora estás enojado, pero si estás enojado no tenés por qué romper nada. Poder poner en palabras todas las emociones, la ira, la violencia, el enojo, la gratitud. Son todas emociones. El ser humano está recubierto interna y externamente por las emociones. Las emociones nos atraviesan todo el tiempo. Los celos, la envidia. Entonces es importante que el chiquito pueda en cada momento ir diferenciando estas emociones. Y en la escuela, esto que dice Alicia, que es muy importante, porque ella armó como un role playing, hizo un trabajo de campo muy interesante. Que no lo hacen todas las maestras. Pero no, pero aparte es maravilloso por la experiencia que ella tiene. Ella tiene recursos, porque hay que tener recursos para hacer lo que ella hizo. Sacó la materia y dijo, acá vamos a tratar de que todos puedan empezar a pensarse y a cuidarse. Que inclusive el buen clima dentro de un aula, en adolescentes, en chicos, favorece también en el aprendizaje. Totalmente. Y más, no es por nada, pero matemática, ¿no? No, increíble. O sea, pero es una cosa, cualquier materia, pero creo que con un buen clima, el poder recepcionar el aprendizaje, lo que la docente está dando, se logra de otra manera. Otra cosa que se ha perdido, que creo que lo trae Alicia, la idea de cuidado. Cuidar al otro como un hermano, el nosotros, en que entre todos podemos hacer algo bueno. Y si algo me molesta, puedo agarrar y decirlo. No, porque algo me molesta, te saco la mochila, te robo algo que... Te pego una piña. Bueno, también podría ser, sí, ¿no? O hablo mal de vos. Pero la salida. Claro. Ahí está el ciberbullying, ¿no es cierto? Cuando se estigmatiza a una persona, se lo pasa a las redes, se aprieta el enter. En eso quería hacer hincapié, con el tema del manejo de las redes sociales y el fácil acceso que tienen todos los chicos. ¿Aumentó la agresión en las escuelas por comunicaciones entre ellos o porque crean una página contra un compañero? Mira, yo te puedo plantear lo que sucedió en las cercanías. Muchas veces sucede que los papás te dicen, yo no sé qué hacer con ellos. Entonces ahí hay un punto en que la autoridad, hablemos en el sentido claro de autoridad, no el autoritarismo, no el papá que le da un tirón de orejas, empieza a tenerle miedo al chico. Y cuando le decimos, bueno señora, pero usted tiene que saber con quién chatea a su hijo, con quién se comunica en Facebook. Yo no me puedo meter en la intimidad de mi hijo. Estamos hablando de primaria de chicos de 11 años. Si el papá a los 11 años, no estamos hablando de la intimidad cuando el chico va al baño o se encierra en su pieza. Estamos hablando de la conexión que tiene. Ahora, Alicia, frente a ese punto, usted tiene 47 años de trayectoria como docente. Sí. Fue cambiando los años, las costumbres,
¿Cómo es esa relación entre los padres y los hijos? Porque hoy se critica mucho, ¿no? El padre que se pone al lado de su hijo y no del lado del maestro. Es que eso se siente muchísimo. Y pasa que, yo ya te digo, esto me puede costar a veces. O sea, ustedes están solos. Estamos muchas veces solos. De hecho, desamparados. Desamparados. ¿Cuántas veces escuchamos que por que se le puso una nota baja a un chico, encontramos un padre que va y la agrede al docente? Que le rompe alguna costilla todo. o algo así. Fíjate vos, no vamos a hacer una discusión de lo que es las leyes, porque bueno, son leyes, que a tal punto se ha llegado que para que los chicos no se sientan humillados con las calificaciones, como había más notas para calificar, para desaprobar, que para aprobar ya no se pone más 1, 2 o 3. Estamos en un sistema que lleva de 1 a 10 la calificación. Helvecia, un psicólogo chileno... Y es 4, 5, 6. Un psicólogo chileno, Helvecia, dijo que no debería existir el bullying. En todo caso, que no debería existir el bullying, que en todo caso debería existir el conflicto, porque el conflicto forma parte de las relaciones humanas. ¿Cómo lo ves este punto? Lo que pasa es que el bullying es un fenómeno muy estudiado. No sé quién es este psicólogo chileno, pero la verdad que es un fenómeno estudiado donde justamente es un conflicto, por supuesto, el bullying. Pero además de ser un conflicto, el bullying es un proceso muy estudiado, es un fenómeno donde un chico que bulea elige a uno y a lo largo del tiempo lo va acosando. O sea, es algo muy estudiado en este momento. Que es conflictiva esa situación, desde ya que es conflictiva, pero que el bullying existe, el bullying existe. ¿Y cómo se lo para y se lo frena el bullying? Es interviniendo, porque cuando un chico maltrata a otro, es ahí la autoridad del docente, que tiene que autorizarse primero el docente, primero detectar que hay una situación anómala, porque nadie tiene por qué maltratar y nadie tiene por qué dejarse maltratar. Esto es importante que quede claro, ni en la casa, ni en la escuela, ni en ningún ámbito, de ninguna parte de la sociedad. Entonces, cuando aparece el fenómeno, no hay que silenciarlo. Al fenómeno hay que ponerlo sobre la mesa. Lo que pasa es que muchos chicos que sufren bullying dicen, sí, yo sufro bullying, pero si cuento en mi casa, mis papás van a ir a la escuela y después me lo van a redoblar la apuesta. Entonces hay que trabajar muchos frentes. ¿Cuáles son los frentes que hay que trabajar? Que el chico confíe en sus padres, que los padres lo puedan detectar, que los padres sean padres tranquilos, que puedan ir a hablar con las autoridades, no para retar a nadie ni enojarse, sino para armar una estrategia en conjunto, porque hay que poder sacar a estos chicos de algo que los puede llevar a la muerte. El bullying, en el peor de los momentos, que es lo que estamos escuchando, es tan grande la depresión, el sufrimiento de un chico que es acosado y no es detectado. Y todas las señales, estos señales que dio este jovencito, y nadie, digo profesionales, lo detectaron y no pudieron ayudar a sus papás, que realmente puede terminar en una tragedia. Ahora lo hablamos con Janina hoy, Yani, al comienzo del noticiero. ¿Qué pasa en esas familias? O sea, si la familia es agresiva, si es violenta, este alumno o este niño traslada la agresividad en el ámbito escolar. Es que el bullying no tiene que ver con eso. En realidad, en el bullying, el que bulea, que hay que trabajar mucho también con los padres del buleador, o sea, los padres del que maltrata. Pero Helvecia, discúlpeme, ¿no traslada la violencia? Si a mí me crían con violencia, después no traslado la violencia en cualquier ámbito. Estamos hablando del bullying, que es cuando persiste en el tiempo, no por ahí un chico que sea agresivo o violento. Sí, esa es otra situación. Sino alguien que se ensaña con un compañero, con una compañera, porque es linda, porque es fea, porque es inteligente, es de otra religión, o viene de otro país, o es gorda, es flaca, es morocha. Tal cual, alta, baja. Claro, son dos situaciones distintas. Una cosa es la agresión que pueden mamar los chicos en la escuela y entonces hacen una descarga, eso es un tema. Y otra cosa es el bullying, porque es un fenómeno muy específico y muy estudiado. Y en general, la parte más inconsciente del bullying, vamos a trabajar acá desde el psicoanálisis, es porque el que bulea ve en el otro algo que realmente él no tiene. Entonces, como no lo puede obtener, ¿qué hace? Lo destruye. En parte está como emparentado con la envidia.
en parte. Si vos tenés algo que a mí me gusta y no lo puedo tener, te destruyo, te maltrato, hablo mal de vos, ¿no es cierto? Pero también ocurre otro fenómeno que se da por debajo. ¿Cuál es ese fenómeno? Que de repente es un chico el que bulea muy desamparado, con mucha angustia. ¿Pero qué hace frente a la angustia? La bloquea, la disocia, la separa, siempre con niveles inconscientes estoy hablando. Entonces, para yo no sentir la angustia, a vos te la voy a hacer pasar mal. Pero estoy haciendo el mecanismo al revés. Vas a ser vos el que sufre. ¿Para qué? Para que en el inconsciente no sea yo el que esté sufriendo. ¿Cómo se maneja el tema? Perdón, pero una preguntita para las dos. ¿Cómo manejar con un niño, con un chico de una escuela primaria o primeros años del secundario, el tema de la autoestima? Muy bien. Muy bien, es todo un tema. Bueno, el tema de acá tenés la gran influencia que todavía sigue teniendo el docente, a pesar de la desvalorización que hay en la sociedad del docente, por un montón de factores. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Esa capacidad que tiene que tener de percibir en cada chico un individuo que tiene que insertarse en una sociedad donde lo primero que debe existir es el respeto irrestricto a él como persona. Vos sos valioso por lo que sos, no por lo que tenés. Es una cuestión de educación que es muy dura y que en este momento está yendo por otros carriles. Sí, que los padres tienen que inculcarlo desde chiquitos desde también. muy ¿no? Lo que pasa es que la Sí. autoestima es el concepto de cómo soy. Claro. Tiene que ver con el ser. Ella estaba hablando del ser. El ser es lo que nos da esa identificación. ¿Quién soy yo? ¿Quién sos vos? ¿Quién es cada uno? Entonces, en esa autoestima, esa construcción, se mama desde la cuna. Son los padres los que le dicen al niño Sí. qué lindo que sos, cómo jugás, cómo sabés hacer, que es lo que famosos llamamos su majestad el bebé. Lo que pasa es que después no tenemos que seguir con su majestad el bebé porque terminamos con un chico malcriado que no respeta ninguna norma. ¿Cuál es el límite? Hay Ese un fue momento... otro sábado. Pero igual Otro tema. Para cerrar, quisiera terminar con vos. Gracias, Alicia. Sí. ¿Cómo hacemos para involucrarnos? Nosotros como periodistas, los padres que nos están viendo, ¿cómo nos involucramos para ayudar a las víctimas de bullying? Primero, no desestimar el sufrimiento de los chicos. Ese es otro gran tema que tenemos que trabajar, la depresión en niños. No desestimar el sufrimiento en los niños. Cuando yo recibí una nena, que la madre trajo la carta, donde decía que quería desaparecer de la vida, 8 años, era una nena que estaba sufriendo. La madre encontró esa carta y la trajo a la consulta. Entonces, lo que tenemos que hacer es no desestimar los miedos, lo pongo así grandote, los miedos de los niños en la infancia, que el padre dice, ya se te va a pasar, mentira, porque del miedo después se pasa la fobia. Y el otro tema es la angustia y el otro tema tiene que ver con el sufrimiento. Los niños, así como tienen hipertensión y diabetes, también sufren por cuestiones internas, que a veces no tienen que ver con el medio ambiente. Acá quiero desculpabilizar a los papás. Los niños traen su propia herencia, sus propios genes. Bien. Entonces muchas veces las cosas que les pasan a los niños no hay que sentir, ay, por culpa mía. No, la culpa la guardamos. Sino vamos a ver al niño qué le pasa, de qué manera lo escuchamos, pero nunca hacer oídos sordos. Siempre escuchar y ponerse a la par del niño. Y sobre todo en esta cuestión que vos decías, cómo se construye ese vínculo, de qué manera, sentándose a escuchar con calma y no enojándose, porque lo que le pasa al padre, que muchas veces se acusa de no ser un buen padre, entonces se acusa y reta. Entonces no se trata de retar a un niño porque tiene miedo, hay que escucharlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, la verdad, por haber venido. Un tema muy interesante y ojalá que a quienes nos están mirando les haya servido o que algo hayan podido recepcionar para poder ponerlo en práctica. La contención y conocer perfectamente, bueno, cómo se maneja su chico en la escuela, en el ámbito con los amigos, precisamente, o para que no sea agredido o para que no sea él el agresor. Está muy bueno. Gracias, muchas Gracias a vos, Janina. Ari. ¿Te quedas un ratito? Gracias, Janina. Dale, quédate un gracias. ratito conmigo. Gracias, Adrián.